Buenos días. Estoy Coltin revisando aquí. ¿Cómo están? Los veo emocionados, contentos. Gracias a Dios, primer servicio que podemos tener al aire libre. Eh, Entre este primer servicio experimento, servicio de adoración, creo que estamos emocionados, contentos. Qué bueno, gracias a Dios. Algunas caritas que hacía mucho no veíamos, qué bueno que están aquí. Algunas indicaciones. Si tienes la urgencia de usar el baño, solamente ahorita tenemos un baño. ¿Ves esa puerta? Al fondo a la derecha hay otra puerta que es el único baño. Si es una urgencia, adelante. Niños menores de 5 años, en ese cuartito también van a estar con ellos un rato mientras está el servicio. Y si ves algún anuncio que dice no tocar, les agradecemos si no tocamos también, porque es un área que no es nuestra, pero que cuidar también las instalaciones. No está por demás decirlo. Bienvenidos y pues los invito si me pueden acompañar al Salmo 99. Salmo 99, si lo pueden poner en NTV, por favor, en pantalla también. Dice el Salmo 99, el Señor es Rey, que tiemblen las naciones, está sentado en su trono, entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible, tu nombre es santo. Rey poderoso, amante de justicia, tú has establecido la imparcialidad, has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Amado Dios y Padre, gracias porque podemos tener libertad de congregarnos y de reconocer tu santidad, de exaltar tu nombre, de escuchar y escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por este lugar que nos permites al aire libre también, Señor, para poder reunirnos en adoración a ti, para hacer tu iglesia, tu cuerpo. Recibe tú toda la gloria. Y Espíritu Santo, dirígenos en la alabanza, dirígenos en el estudio de tu palabra, dirígenos mientras somos esta comunidad, este cuerpo tuyo, tu iglesia, Señor. Recibe la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie un rato, que estiremos las piernas. Y si pueden ayudarme con las palmas, estoy bien oxidado, a cantar al Señor.
nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Sí, me pueden ayudar poniendo el Salmo 119, versículo 17. Reina Valera dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y el verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso escudriñamos la palabra de Dios, por eso leemos, dedicamos tiempo a las escrituras, para que el Señor revele a nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, su belleza, su majestad, su gloria y su santidad. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Y yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar.
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Damos un aplauso al Señor. ¿Puede tomar tu lugar, familia? Buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan esta mañana. Es el primer experimento que tenemos y nos da mucho gusto que estemos juntos este domingo. La intención es comenzar a tener las reuniones ya al aire libre. Este es el primer intento, como les digo, y damos gracias a Dios porque nos proporcionaron, nos prestaron este lugar. Como decía David, les invitamos para que nos ayuden a cuidarlo también. Y esta mañana también, antes de comenzar, queremos orar, vamos a tomar un tiempo para orar. El equipo de alabanza ya estaba preparado, había ensayado, pero uno de ellos salió positivo y por cuidado, por precaución, todos se quedaron en casa, están viendo el servicio en su casa, entonces ayúdenos a orar por ellos. Y vamos a dar gracias a Dios esta mañana y vamos a también a ponerlo en sus manos. Padre, te damos gracias este domingo por esta oportunidad, Señor, por la vida que nos has dado, por este día que nos concedes, porque estamos juntos, Señor. Y, Señor, te pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, guíanos y sobre todo, Señor, te pedimos que tú nos moldees, que nos transformes para ser más semejantes a Cristo cada día, Señor, para tu gloria. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén. Bueno, el Michis, pues él es habitante aquí, así es de que no podemos hacer nada, respétenle su espacio. Y el día de hoy vamos a estar en el libro de Hebreos, en Hebreos 11. Acompáñenme, vamos a leer todo el capítulo 11 y después vamos a entrar. Y el día de hoy vamos a tener una vista general, un vistazo general del capítulo. Y las próximas semanas entraremos en más detalle. Así que por favor acompáñenme a Hebreos 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. No sé si notaste algo, no sé si notaste alguna repetición por allí, pero el autor hace esto deliberadamente. ¿Cuál es la frase que se repite constantemente? Por la fe. ¿Y qué crees tú que quiere el autor de Hebreos que quedara en la mente de sus escuchas originales? Esta frase,
por la fe. Y si tú recuerdas, la semana pasada el pastor David nos llevó a terminar el capítulo 10. Y el capítulo 10 termina con una serie de exhortaciones. Durante 10 capítulos el autor ha estado enfatizando la superioridad de Cristo y este nuevo pacto para que ahora la iglesia y los creyentes podamos vivir en esa confianza, en esa seguridad para acercarnos a Dios mediante el sacrificio de Jesús. Pero lo que hace el autor en el capítulo 10 es exhortar a la iglesia. Y lo hace mediante una serie de instrucciones, una serie de imperativos. Si tú te acuerdas, en el capítulo 10, en el verso 22 dice, acerquémonos. Y hace una invitación a toda la iglesia para acercarse al Señor. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Decía, a la luz de lo que Cristo ha hecho y con esta libertad que tenemos, con este mejor sumo sacerdote, en este mejor pacto, acerquémonos a Dios. La segunda cosa que hace en el versículo 23 es otro imperativo, mantengamos firme. ¿Qué cosa? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la razón para estar con esa firmeza? Fiel es el que prometió. Así que el primer imperativo es acerquémonos, la segunda es mantengamos firme, la tercera, verso 24, dice considerémonos unos a otros. Y David mencionaba cómo somos llamados como iglesia precisamente a eso. Esa es la razón por la que estamos aquí. Porque cuando nosotros nos reunimos, nos animamos unos a otros. Y lo que está diciendo aquí es, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué sigue? Dice allí después en el verso 25, no dejen de congregarse. Y eso es importante. ¿Cómo vas a estimular a tus hermanos en la fe si no te reúnes con ellos? ¿Cómo vas a animarles para que prosigan, para que mantengan firme su profesión de fe, para que ellos puedan hacer buenas obras cuando no te ves? Ese es el punto, dice el autor, no dejes de congregarte. Es parte de esta vida de fe. Luego toma un espacio a partir del verso 26 para hacer una advertencia fuerte y lo que dice es, recuerda, estos creyentes que estaban pensando abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo, les dice, cuidado porque si abandonas a Cristo no hay esperanza. No hay otra esperanza para que tú puedas recibir perdón de pecados. Por lo tanto, les dice allí, no pisotees la sangre de Cristo, no menosprecies lo que Cristo ha hecho. En el verso 32 les hace les da otra instrucción, otro imperativo. El verso 32 dice, traigan a memoria los días pasados y les recuerda lo que habían vivido como creyentes. Traigan a memoria los días pasados y luego les dice en el verso 35, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón. Sigan confiando porque hay premio, sigan confiando porque hay recompensa. Y termina el capítulo 10 con una seguridad, con una certeza, dice el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y luego dice el autor y se incluye en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y recuerda cuál es el propósito del autor. Es animar a la iglesia a que se mantenga firme a pesar de las adversidades. La iglesia estaba padeciendo presiones desde afuera. La iglesia estaba padeciendo presiones de parte de los judíos. Los creyentes de trasfondo judío estaban dudando de mantenerse en la fe. ¿Por qué? Porque ser cristiano traía problemas. Porque ser cristiano estaba resultando incómodo para sus vidas. Y entonces ellos estaban volteando al judaísmo y pensando en regresar a los ritos judíos, evitarse problemas. Y el autor les dice, si ustedes hacen eso, si después de conocer a Cristo ustedes dan marcha atrás, no hay forma de que sus pecados sean perdonados. No hay otro camino fuera de Cristo.
Ahora, el autor desde allí, del versículo 39, podía haber brincado, y si tú vas a tu Biblia, al capítulo 12, te lo voy a leer hipotéticamente. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y podíamos brincar al capítulo 12 y decir, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si tú te fijas, la secuencia del pensamiento continúa, ¿estás de acuerdo? Si el autor hubiera omitido el capítulo 11, él podría brincar esta exhortación y decir, sigan adelante, corramos con paciencia, mantengan la fe, pongan sus ojos en Jesús. Pero lo que va a hacer el autor es que va a tomar el capítulo 11 para listar un montón de ejemplos de cómo se ve la fe. Y el capítulo 11, dije que el día de hoy vamos a darle un vistazo porque hay muchos ejemplos de fe, pero quiero que nos centremos en algo primero, porque tú y yo necesitamos entender a qué hace referencia el autor en este capítulo cuando habla de la fe. ¿A qué se está refiriendo el autor cuando dice por la fe? Ahora, el autor sabe que los creyentes están pasando por tiempos difíciles y lo que está haciendo es que los está animando a vivir por la fe. Ahora, para que lo apuntes y en un domingo, mientras comes con amigos, puedes decir esta frase y te vas a ver intelectual, pero está haciendo uso de un método de retórica antigua que se llama anáfora. La anáfora significa repetición y lo que está haciendo es que 19 veces en el capítulo va a decir por la fe, por la fe. Y lo que va a hacer es que cada vez que lo menciona va a tomar a un personaje conocido de la historia de la salvación, de la historia del pueblo judío, va a explicar qué es lo que hizo esa persona para ser considerada una persona que vivió por fe y cuál fue el resultado de su fe. Y ese es el patrón que va a seguir a lo largo del capítulo 11. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? Básicamente incentivar, animar a la gente a seguir el ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando van a ir al gimnasio, estoy hablando de casos típicos de Año Nuevo, ¿no? Dices, este año en enero voy a empezar al gimnasio, ya me inscribí, ya tengo la ropa y todo. Otros de tus amigos les dices, ¿sabes qué? Ya me inscribí al gimnasio, ya tengo la ropa, los tenis y todo. Y el otro dice, yo quisiera ir al gimnasio, pero es que si voy solo, no sé si tú lo hayas dicho, luego dejo de ir. ¿Alguna vez has dicho eso? Yo quiero hacer dieta, pero es que cuando hago la dieta solo me desanimo. Pero si te dicen, fíjate que somos 5 amigos que estamos haciendo esto, estamos yendo al gimnasio, fíjate, fulanito ya bajó 3 kilos, sutanito ya bajó 4 kilos. ¿Qué sucede con eso? Tú escuchas eso y dices, si ella lo pudo hacer, si él lo pudo hacer, yo puedo intentarlo. El autor de Hebreos está usando ese recurso para animar a la iglesia, mostrándoles una lista de personas. Usualmente hablamos del Salón de la Fama de la Fe en el capítulo 11, porque va a listar personas prominentes en la historia de Israel y cómo se vio su vida. Y lo que quiero que veamos es precisamente algunas características de la fe que nos está hablando. Y quiero que te ubiques en este contexto. Tú y yo estamos considerados de este grupo también que el autor llama a acercarse como parte de la iglesia. Todos tenemos ese llamado a acercarnos a Dios por los méritos, por la obra de Jesús. Pero también somos llamados a estar firmes, a perseverar, a no dejarnos de congregar. ¿Por qué? Porque tú y yo, aunque somos parte de la nueva creación, ¿se acuerdan? Les he hablado de John Carter y estos dos mundos. Estamos entre la nueva creación y la vieja creación. Tú y yo somos nuevas criaturas, pertenecemos al mundo venidero. En ese sentido, hemos resucitado espiritualmente y estamos viviendo bajo las promesas o los principios del mundo venidero, pero seguimos estando en un mundo caído. Y esa es la realidad que los creyentes tenemos que vivir todos los días. Anhelamos vivir de la manera en que nuestro Señor nos llama a vivir,
pero no podemos vivir plenamente todavía porque Él todavía no regresa, porque en el mundo sigue estando el pecado presente, porque tú y yo seguimos luchando todavía con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el autor de Hebreos lo que está haciendo es que mostremos, o que veamos más bien, lo que implica la fe para nosotros. Nosotros también estamos caminando en este mundo esperando el regreso del Señor Jesús. Y eso es lo que el autor de Hebreos enfatiza. Si ponen, por favor, ponlo en Nueva Traducción Viviente, por favor. El verso, capítulo 10, el verso 35, en NTV, por favor. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Eso es para todo creyente. Verso 36. Perseverar con paciencia, este lo escribió Yoda, ¿no? Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Verso 37. Verso 37, ok. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Verso 38. Verso 38 no avanza. Ahí está. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Ahora, si tú conoces la Biblia más o menos, sabes que esa es una cita de Habacuc. En el capítulo 2 de Habacuc está esta cita. Y el autor de Hebreos la está aplicando a los creyentes en el contexto de la venida de Cristo. En el contexto de Habacuc es interesante porque la está haciendo en el contexto de Babilonia yendo a invadir Israel. Y Habacuc hace estas promesas. No se confíen porque va a venir. Y hace un contraste entre los impíos y los justos. Los justos viven por fe. Y ese es el punto que el autor de Hebreos está tomando como base. Tú y yo, mientras estemos en la tierra, vivimos por fe. Ahora, ¿qué significa vivir por fe? El capítulo 11 nos va a explicar. Y lo primero que quiero que tú y yo veamos es que en el versículo 1 pudiéramos decir que es la única definición formal de fe que hay en la Biblia. Verso 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, honestamente, no es una definición exhaustiva. Básicamente está definiendo algunos puntos de lo que es la fe y básicamente nos va a mostrar en el contexto del capítulo 11 lo que significa la fe. Y lo que está diciendo es que la fe no es algo meramente subjetivo. Y quiero que anotes eso, porque la fe no es algo meramente subjetivo. La fe no es algo que tú piensas en tu mente, algo que tú en tu cabeza le das vueltas. Ahora, la fe sí pasa por la cabeza, pero no se queda en la cabeza. Y eso es algo que quiero que tú y yo veamos aquí. Cuando dice esta frase de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pudiera sonar como que es un anhelo que tenemos. ¿Sabes? Yo quisiera, y a veces sí pasa, dices, yo tengo mucha fe en que me voy a sacar la lotería. Eso es básicamente un deseo que tengo. Y tengo fe porque quiero sacármela. Pero no está hablando de ese tipo de fe. Hemos hablado del ejemplo de los que creen que los aviones vuelan, pero no se suben al avión porque le da miedo que se vaya a caer. Cuando habla la Biblia de que es la certeza, quiero que veas, hay una definición, creo que sí tenemos la NBLH, ¿verdad? ¿Sí? Si puedes poner el versículo 1 en la NBLH, por favor. En esta versión se pone el significado literal de las palabras que está usando el autor. Y allí la palabra que usa dice, ahora bien, la fe es la certeza, y entre paréntesis pone sustancia. La sustancia de lo que se espera, la convicción, entre paréntesis pone demostración de lo que no se ve. Y lo que quiere decir el autor aquí es que, de hecho la NTV
es más o menos parecido, pero dice en la NTV, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero NBLH es literal, porque la palabra que usa es hypostasis. Es la misma que se usa para decir que Cristo es la misma sustancia del Padre. El Hijo es la misma sustancia del Padre. Y lo que quiere decir el autor aquí, básicamente, es que la fe no es algo que solamente sucede en nuestra cabeza. La fe, y a lo largo del capítulo 11 lo vas a ver, la fe es la sustancia en el sentido de que pasa por tu cabeza, pero se manifiesta en acciones. Y esa es la idea que él quiere mostrar. Te voy a leer una interpretación, como dice el comentarista, dice, esta comprensión objetiva de la sustancia o hipóstasis es coherente con el aspecto prospectivo de la fe que se demuestra repetidamente en Hebreos 11. Visto desde esta perspectiva, la fe es algo objetivo que en el aquí y ahora da a las cosas esperadas una realidad sustancial que se desarrollará en el tiempo señalado por Dios. Quizá no entendiste nada de lo que dije, pero el punto es este. Yo puedo creer que tengo vida eterna, pero de la fe que habla el autor de Hebreos es que cuando yo creo que tengo vida eterna, mi vida va a ser que ese concepto que no está visible en el mundo natural, se vuelva objetivo por mis acciones en consecuencia a esa convicción. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que la fe muestra las realidades invisibles. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es que estamos tú y yo aquí reunidos? Bueno, porque la Biblia dice que todos los que han nacido de nuevo forman parte de la familia de Dios. Y dice que ahora somos una familia y dice que ahora nos amamos unos a otros. Yo te puedo hablar de ese concepto y tú puedes decir, el amor, sí, el amor entre hermanos suena bien. Pero si tú no estás amando a tus hermanos, esa fe es simplemente un concepto en tu cabeza. ¿Me explico? ¿Qué estaba sucediendo aquí en la iglesia? Ellos decían, Cristo, sí, Cristo murió por mis pecados, sí, pero tengo problemas, entonces mejor no vivo como cristiano para no tener problemas. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos, esa no es la fe, esa no es la fe bíblica. La fe bíblica no es que tú creas algo en tu cabeza. La fe bíblica se tiene que mostrar objetivamente en las acciones que surgen de esa convicción que para el mundo natural no es visible. Tú y yo estábamos cantando antes de empezar a leer la Biblia, estábamos cantando con la confianza de que Dios nos escucha. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Y si me dices que lo has visto, cuidado, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Él nos escucha, que tenemos una relación y tú y yo en consecuencia cantamos a un Dios que para el resto del mundo puede pasar por aquí y decir, estos locos que están haciendo. Esa es lo primero que tenemos que entender. La fe no es algo que yo pienso dentro de mí, no es algo en lo que yo estoy de acuerdo solamente. La fe comienza en la cabeza, comienza en mi mente, pero termina en nuestras acciones. La fe bíblica tiene un efecto visible en el mundo objetivo. ¿Me explico? Voy a tratar de hacerlo más evidente. Quiero que veas aquí. Cada vez que el autor dice por la fe, ¿qué es lo que describe a continuación en el capítulo 11? Una acción. Tú vas al versículo 3, dice por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se ve. Y tú y yo, espero, creemos que Dios habló y todo fue creado. Lo creemos. Ahora, ¿es algo evidente? No en el mundo objetivo, porque para muchos es debatible, pero
si tú ves el verso 4, por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios sacrificio. Sabemos que Caín ofreció sacrificio, pero dice que el de Abel fue aceptado. ¿Por qué? Por la fe. Caín hizo algo, pero no estuvo motivado por la fe. Y dice que el sacrificio de Abel fue superior. ¿Por qué? Porque lo hizo por fe. Y así te puedo decir, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. A lo que voy es esto. Una fe que solo se queda aquí no es la fe bíblica. La fe bíblica toma las realidades invisibles, toma esas convicciones y trae la sustancia a este mundo. La realidad la manifiesta por medio de acciones. Vamos a ir juntando las piezas, no te preocupes. Número 2, y está relacionado con esto. La fe no es ciega. Tú y yo dije ahorita, y espero que compartas el principio, te decía el concepto. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, esto no significa que tú y yo creemos cosas simplemente porque sí. Y ese es un error que los cristianos a veces cometemos. Tú le preguntas a un cristiano, oye, ¿pero por qué crees eso? Es que el pastor así dijo, es que así me enseñaron. Pero ¿tienes una buena base sólida? A veces la gente piensa que ser cristiano es dejar de pensar. A veces piensan que para ser cristiano tú no debes de cuestionar nada de la Biblia, ni cuestionar tu fe. Pero es todo lo contrario. Cuando tú ves aquí, nuevamente los ejemplos de fe, y te voy a poner ejemplo. Mira, por ejemplo, vete al capítulo 11 y versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Mira, ¿por qué creyó? ¿Porque sí? No. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel el que lo había prometido. De hecho, otra vez en la NBLH, la palabra que usa ahí es geomai, que básicamente significa considerar. Ella consideró que era fiel el que había prometido. Imagínense, y a veces pasa, ¿no? A la iglesia muchas veces prefieren que venga un profeta, una persona que te diga, va a pasar esto en tu vida, a creer lo que dice la Biblia. Pero lo que vemos aquí es que Sara creyó porque conocía que Dios era fiel. Tenía argumentos, tenía una base para creer la promesa. Ahora, vete al capítulo 11, pero ahora al versículo, el versículo 19. Si te acuerdas, básicamente desde el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham había esperado décadas para tener un hijo. Dios le había dicho, te voy a dar un hijo, y de ese hijo van a ser una gran descendencia. Y después, y es ustedes saben, es una historia horrible, humanamente hablando, Dios, después de esperar este tiempo, le dice, ¿sabes qué? Entrégame tu hijo. Pero dice que Abraham entregó porque él pensaba, Dios lo puede resucitar. Otra vez, no lo hizo a ciegas. ¿Estás viendo a lo que me refiero? Él dijo, Dios puede resucitarlo aun si lo mato. Nuevamente, él conocía, él tenía un sustento para confiar en Dios. Ahora, yo te decía que creemos que por la fe Dios creó todo cuanto existe. Ahora, tú puedes estar en desacuerdo, tú puedes decir yo no creo en Dios, y está bien, pero aún sin creer todo lo que dice la Biblia, tú puedes ver si realmente es consistente tu creencia. Cuando dices, ¿sabes qué? Yo creo que todo el mundo fue un accidente, todo el universo fue un accidente cósmico. ¿Sabes?
Simplemente si es así, tu vida no tiene ningún significado, no tiene ningún sentido. Lo vimos con los jóvenes y sus papás cuando vimos el curso de apologética, pero el punto es este. La fe cristiana no es una fe ciega, no es ese tipo de fe que se refiere en el capítulo 11. Se refiere a una fe que está sustentada en la evidencia de un Dios que es fiel, de un Dios que es poderoso y en el testimonio de muchísimas vidas a lo largo de la historia. Así que lo que vamos a ver aquí es que cada uno de estos hombres actuaron en fe porque conocían algo de Dios, tenían una base para confiar. Número 3. Primero dijimos que la fe no es algo meramente subjetivo. Número 2, la fe no es ciega. Número 3, la fe nos permite ver lo invisible y actuar en consecuencia. Y está muy relacionado con lo que te decía ahorita. Ok, nosotros podemos conocer ciertas cosas de Dios. De hecho, nadie pudiera conocer nada de Dios si no es porque Dios se ha revelado. Y así comienza el libro de Hebreos. El autor de Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas maneras a los profetas, a nuestros padres, pero ahora nos ha hablado en un idioma nuevo, en el Hijo. Ahora nos ha hablado en Jesucristo. Y tú y yo entonces tenemos este testimonio de un Dios que se comunica y lo ha hecho a lo largo de la historia. Y cuando decimos que la fe nos permite ver lo invisible y actuar en consecuencia, es porque solamente a través de la fe tú y yo podemos ver las realidades que no son visibles, hablando de las espirituales, desde un mundo visible, desde un mundo natural. ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir bajo principios de un reino que no es visible en este mundo? ¿Cómo es que tú y yo podemos obedecer las instrucciones de un rey que no es visible en este mundo? Solamente por medio de la fe. Si lo quieres ver de esta manera, la fe es el telescopio que nos permite ver estas realidades desde este mundo caído, y fue lo que hicieron los profetas en el pasado. Ellos escribieron sin saber exactamente qué es lo que Dios iba a hacer, pero ellos creían. ¿Te acuerdas cómo termina? Mira, el capítulo 11 dice al final, en el versículo 39, dice allí: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero si te fijas también, dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, mientras ellos vivieron como extranjeros y peregrinos, ellos por la fe podían ver, podían saludar, dice, y reconocer que este mundo no era su hogar. Y eso es importante, porque solamente mediante la fe tú y yo podemos acceder a esas realidades espirituales. Mira, tenemos ejemplos aquí. Capítulo 11, verso 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso está en Éxodo 2. Básicamente tú recuerdas, la instrucción era matar a todos los niños varones que nacieran de entre los judíos en la tierra de Egipto, y a Moisés lo esconden para que no lo maten, y dice que ese fue un acto de fe. No solamente eso, dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tú recuerdas, es criado en palacio como hijo de la hija de Faraón, pero dice que Moisés rehúsa vivir en esos privilegios en el verso 24, y dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible.
Lo que está diciendo básicamente es que la vida de Moisés, él tuvo que hacer elecciones difíciles entre cosas que eran inmediatas y que te podían dar gratificación inmediatas, y él las ponderó, las pesó contra realidades eternas, invisibles y futuras. Y en cada una de esas decisiones escogió siempre que eran mejor las invisibles, las eternas. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Por la fe. Solamente por la fe tú y yo podemos rechazar ofertas tentadoras todos los días si, como Moisés, vemos el galardón. Solamente por la fe tú y yo podemos rehusar disfrutar de ciertos privilegios en el mundo porque estamos viendo al invisible. Podemos dejar de temer a personas o eventos en el mundo porque nuestro temor está puesto en alguien invisible. ¿Sí me explico? A eso me refiero del principio cuando hablamos de que no es solamente algo intelectual. Mis decisiones, mis elecciones todos los días traen del plano invisible las realidades espirituales a este mundo. Mis convicciones y mis decisiones hacen manifiesto el reino de Dios, hacen evidente a Dios en esta tierra, en este mundo caído, aún el día de hoy, en el aquí y el ahora. ¿Cuántos de ustedes ya se fueron al cielo? Pero dice él, Pablo, que estamos sentados en lugares celestiales. Dice que no somos de este mundo. Estamos aquí todavía, pero no somos de aquí, somos peregrinos y extranjeros. Así que la fe nos permite ver lo invisible y actuar en consecuencia. Mira, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 16, Pablo escribe lo siguiente: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, estoy leyendo en TV, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ok, dale, por favor. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y es que es de mucho más peso que las dificultades. El siguiente, por favor. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedes hacer eso? Solamente por la fe. Solamente por la fe es que Pablo dice, ¿sabes qué? La realidad es que nos vamos desgastando todos los días. Voltea a tu alrededor. Ya los que pasamos de los 50, ya mi esposa me dice, ponte este shampoo que es café para que no se te den las canas. Mira, el cuerpo se va desgastando, esa es una realidad. Físicamente nos vamos deteriorando. Esa es una consecuencia de la caída. La caída, el pecado entró al mundo y el pecado trajo la muerte, trajo el sufrimiento, el dolor, la degradación. Pero lo que dice aquí es que eso no cambia para nada las realidades eternas. Y mientras tú y yo nos vamos desgastando aquí, interiormente podemos seguir siendo renovados. ¿Qué significa esto? Que seguimos siendo transformados para ser más semejantes a Jesús. Pero eso se logra cuando ponemos nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino en las cosas invisibles. Suena como una contradicción. Tú y yo tenemos que ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve, dice aquí, va a dejar de ser. Todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y ese es el punto. Solamente por la fe podemos mostrar esas realidades. Yo te pregunto, ¿cómo tú y yo podemos mostrar que la resurrección de Cristo es una realidad? ¿Cómo tú y yo podemos mostrar que el nuevo nacimiento es una realidad? ¿Sabes cómo? Con nuestra vida, con nuestras decisiones. Pon Colosenses 3, por favor, en NTV. Colosenses 3 desde el verso 1.
Eso lo vas a encontrar continuamente en todas las escrituras. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, Pablo que está diciendo, como esto ya pasó, pongan la mira en las verdades del cielo. Ahora, esto ya pasó, si tú ya naciste de nuevo, entonces ahora mira esas cosas invisibles, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 2. ¿Qué implica esto? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No solamente es mirar esas cosas, es pensar en esas cosas. ¿Cómo se ve esto? Pues ustedes han muerto a esta vida, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Fíjate en esto. Está diciendo que vivamos de cierta manera por algo que todavía no vemos. Dice, cuando Cristo venga, cuando Cristo sea revelado a todo el mundo, ustedes van a participar de su gloria. Pero mientras tanto, verso 5, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Verso 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Verso 7. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y es lo que quiero que veas. Ahora estamos en este mundo, sí, dice, pero tú ya no eres parte de este mundo. Ahora tú, verso 8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. ¿Por qué? Porque el pastor dijo. No, ¿por qué? Porque si no, te van a correr de la iglesia. Porque ahora eres cristiano. No, porque hay realidades invisibles, realidades espirituales que cuando tú apropias por la fe, suceden y afectan tu vida. Y es lo que está diciendo. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es tomar una lista de lo que no debes hacer o de lo que sí debes hacer. Ser cristiano implica una transformación interior que puede extender a las realidades invisibles y traerlas a este mundo. Ahora, aunque Cristo no se haya manifestado todavía, aunque tú y yo estemos en este mundo todavía, la razón para ser renovados y para transformarnos es que creemos que estas cosas han sucedido. Por eso, regresa por favor, allá a Colosenses, verso 9. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Te fijas cómo es la dinámica? Y quiero que veas algo porque esto es bien importante. Si tú crees en esta realidad de la nueva creación, dime algo. ¿Qué sentido tiene que tú y yo, por ejemplo, seamos iracundos? Esa es la realidad en la que creemos. En el cielo vamos a poder pelearnos con todos nuestros hermanos a gusto. No. ¿Cuál es la razón para perdonar a tus enemigos? Porque en el cielo no vas a tener enemigos. Porque en la nueva creación el pecado va a estar ausente. Y tú y yo podemos traer esas realidades futuras en cuanto a cumplimiento pleno, pero las podemos traer al aquí y ahora. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres, los mansos, los humildes. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando de las realidades del reino ahora. Por la fe podemos extender la mano y traer esas realidades y mostrar que no son solamente conceptos o ideas que tenemos aquí de la fe. Porque a veces decimos eso, los cristianos deberíamos hacer esto. Es que el Señor dijo que esto deberíamos de hacer. Sí. Pero lo que dice la fe es que no solamente pasa por aquí, sino que afecta tus acciones de tal manera que esas cosas que no se ven, tú las puedes traer y mostrarlas en el aquí y en el ahora. ¿Me explico? A eso se refiere. Nosotros tenemos, por medio de la fe, podemos traer este testimonio de las cosas que no se ven.
de las cosas que son invisibles, porque debemos de vivir por ellas. De hecho, no solamente es Colosenses 3, tú ves Romanos 12 y dice, si tú has recibido el Espíritu Santo, si tú has experimentado la salvación de Dios, entonces ahora, mira Romanos 12 a partir del verso 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Verso 10. Ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, porque es la realidad de la nueva creación, porque ahora somos parte de lo que un día se va a manifestar para todos los ojos, y es que el pecado no va a estar presente, es que se va a manifestar la gloria de Cristo en cada uno de nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros para que seamos más como Jesús. Romanos 8, 28 en adelante. Él está usando todas las circunstancias para hacernos más como Jesús. Pero mientras eso sucede, tú y yo seguimos caminando, viendo esta realidad de que un día seremos como Él. ¿Me explico? Así que la fe, otra vez, no es algo meramente subjetivo. Número 2, la fe no es ciega. Tenemos razones por las cuales creemos a Dios y en Dios. Número 3, la fe nos permite ver lo invisible, actuar en consecuencia. Número 4, la fe es el único medio para agradar a Dios. De hecho, en el capítulo 11, dice allí en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, si le puedes en NTV, por favor. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Si yo te pregunto, ¿cómo es que se salvó la gente antes de la venida de Cristo? Abraham, Isaac, Jacob, ¿cómo fueron salvos? ¿Fue por sus sacrificios? ¿Por qué fue? Fue por su fe. La fe es lo que le dio buen testimonio delante de Dios, es lo que está diciendo, fueron aprobados por Dios. Creyó pues Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? ¿Que Jesús iba a venir y morir por sus pecados? No, le creyó a Dios que le iba a dar un hijo y actuó en consecuencia. Aquí viene el ejemplo de Abraham. Abraham dice que abandonó el lugar donde vivía para irse a una tierra que no conocía y vivió como extranjero y como peregrino. Obedeció a Dios, le creyó a Dios. Y dice el autor de Hebreos, esa es la razón por la cual fueron aprobados en la antigüedad. Pero no solamente eso, si tú ves ahí en el capítulo 11, en el verso 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y lo que está diciendo es que no hay manera de que tú puedas agradar a Dios si no es por fe. Otra vez, no está hablando de la fe que la mayoría de la gente tiene. Yo creo que hay un Dios. Excelente. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. La fe bíblica no es que tú creas algo. La gente puede creer en Dios, pero también puede creer que su patita de conejo le va a dar buena suerte. Puede creer que si se soba 3 veces el pelo le va a meter goles. Puede creer muchas cosas. Pero lo que está diciendo aquí es que la fe que se expresa, la fe que no solamente pasa por la cabeza, sino termina en acciones, es la que agrada a Dios. Y lo podemos ver de 2 maneras. Porque por un lado tenemos esta fe salvadora que implica poner nuestra confianza únicamente en Jesucristo. Y esto es importante. Tú puedes tener mucha fe en Buda, en Mahoma, en quien tú quieras, pero la Biblia dice que solamente la fe en Jesucristo nos reconcilia con Dios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, por favor, si lo pones, es el clásico. Pero si tú te fijas y lo pones en NTV, por favor. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Sola fide, solo por fe. Solo por fe, pero solo por fe en Jesucristo. Pero además de eso, vamos a decir, ese es un aspecto de la fe. Poner nuestra confianza solamente en Jesús. Pero el otro aspecto es vivir
vivir todos los días por fe. Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Ya no me acuerdo, por favor, ponlo. Ponlo desde el 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia, el evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Verso 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por su fe vivirá. Un aspecto de la fe es poner mi confianza en Jesús para salvación. El otro es vivir por fe el resto de mi vida. Y ese es el punto del autor de Hebreos. ¿Tú ya creíste en Jesús? Excelente. Ahora vive en esa misma fe todos los días. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo no solamente debemos de confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que cada día tenemos que vivir en esta fe que se expresa en acciones, en esta fe que muestra que las realidades invisibles pueden ser traídas a este mundo el día de hoy por medio de nuestras vidas. Y son las piezas que tú y yo tenemos que juntar. Básicamente la idea es que mientras estamos en este mundo, tú y yo creemos en lo que el Dios, el Padre, ha hecho por medio de Jesús. No solamente que somos salvos, sino que estamos siendo transformados. Lo que Pablo dice, estamos siendo renovados, estamos siendo transformados para ser como Jesús, que Pablo describe como el propósito de Dios, que seamos hechos a la imagen de Cristo. Pon por favor Romanos 8:28. Ponlo en TV también, por favor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito? Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El Padre nos llama a que seamos como Jesús. Y mientras estamos en ese proceso, tú y yo quizá no podemos percibir con nuestros sentidos estas realidades espirituales, pero por medio de la fe podemos traer esta evidencia al mundo con nuestras decisiones, con las cosas que tú y yo hacemos, con la manera en que tú y yo nos comportamos, con la manera en que tú y yo vivimos. Ahora sí que mostramos la sustancia de las cosas que son invisibles. Traemos esta evidencia. Básicamente nuestra vida muestra las realidades espirituales, las realidades del reino. Y solamente por medio de la fe tú y yo podemos estirar nuestra mano todos los días y tomar estas verdades para traerlas al mundo, para mostrarlas a través de nuestra vida y para que otros también puedan creer. ¿Sabes? Si tú lo ves de esta manera, los actos de fe, la vida de fe no solamente afecta a la familia, sino que afecta también a la iglesia. Y por eso el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, anímense unos a otros. Cuando alguien pasa por aflicción y se mantiene firme, otros que puedan estar pasando en aflicción pueden ser animados. Cuando alguien está pasando por dificultad y prueba su fe, otros también son animados. Así de que Dios no solamente quiere usarnos para venir los domingos y escuchar y que Dios haga algo en mí. Dios quiere usarnos también para que a través de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros podamos bendecirnos mutuamente. Mismo Pablo le escribe a los romanos y le dice, estoy esperando ir a ustedes para ser edificado también por ustedes. Todos somos familia, todos somos ovejas, todos necesitamos unos de otros. Y cuando todos estamos entendiendo el concepto de lo que implica la fe, entonces nuestra vida no se va a regir otra vez por las listas de lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer, sino por el poder de Dios que nos lleva todos los días a tomar las decisiones que muestran al mundo incrédulo que Dios es real y que esas realidades invisibles pueden mostrarse a través de su iglesia, a través de su pueblo. Amén. Voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Como les dije, familia, hoy vamos a ver
un repaso general. Vamos a ir entrando en porciones, pero lo que quiero que veas es esto. Tu fe se tiene que ver. Por eso Santiago habla tanto acerca de una fe muerta. Si la fe no es evidente en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, habría que cuestionar si es una fe genuina. No se trata solamente de asentir intelectualmente, sino de vivir y ser afectados por las convicciones que tenemos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Y, Señor, venimos necesitados de ti. Sabemos que es tu poder en nosotros el que nos permite, Señor, caminar en la fe. Sabemos que no es algo que nosotros hacemos. Tu palabra es clara. Sabemos que tú tienes que intervenir para tocar nuestros corazones, para abrir nuestros ojos. Señor, el mundo de manera natural es ciego a la gloria del Hijo. Y es solamente cuando tu luz resplandece en nuestros corazones que podemos ver en el rostro de Jesús la gloria de Dios. Es solamente por tu obra, Señor, que nos permites ver a Cristo y anhelarlo, Señor, y desearlo y acercarnos. Y es solamente por tu poder que nacemos de nuevo. Señor, es una obra completamente tuya. Sin embargo, tu palabra nos llama, nos anima a creer y a responder en consecuencia. Señor, todos somos llamados a que respondamos apropiadamente. Y dice tu palabra que es imposible agradarte sin fe. Y que el que se acerca a Dios necesita creer que le hay. Pero no solamente eso, sino que también es recompensador, Él es galardonador de los que le buscan. Señor, llévanos a vivir todos los días con los ojos puestos en lo que no se ve. Que podamos ir tras la recompensa, que como Moisés podamos sostenernos como viendo al invisible. Que podamos vivir, Señor, no por las cosas que vemos, no por vista, sino por fe. Porque está escrito, el justo por su fe vivirá. Señor, sabemos que esto es posible solamente por tu gracia y por tu Espíritu Santo en nosotros. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, donde quiera que se congreguen, Señor, para exaltar tu nombre. Bendícelos y, Señor, llévanos a seguir siendo transformados para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos miércoles 7:30. Miércoles sí va a ser ahí en el local. Nos vemos allí y allí sí hay que registrarse. Próximo domingo vamos a estar aquí también. Vamos a probar otro reacomodo. A lo mejor algunos van a estar allá en la terraza. Vamos a ver cómo le hacemos para que estén más cómodos. Pero gracias por venir. Que el Señor les guarde.